Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana de Escuela Dominical, donde justamente a las 10 de la mañana estamos comenzando a transmitir, ¿cierto? Lo que para nosotros es inolvidablemente, imperdonablemente la Escuela Dominical. Damos gracias al Señor porque iniciar una Escuela Dominical siempre es motivo de gozo. Hoy día transmitiendo desde mi hogar, para poder así llegar, ¿cierto?, a todos mis hermanos que también tienen el deseo y el anhelo de aprender de la palabra del Señor y poder, por supuesto, ir creciendo cada día más en la gracia de nuestro Señor Jesús. Le invito a que podamos orar. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesús y vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga y nos dé de la gracia que solamente el Señor nos puede dar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia. Bendiga a usted, Señor, Dios del cielo, en esta mañana a todos y cada uno de nuestros hermanos que se estarán conectando, que ya están conectados, Señor, a los que lo verán después tal vez ya grabado. Te pedimos humildemente que bendiga a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, a todos tus hijos, Señor, a los que están enfermos, les sane por misericordia, Señor. No haya enfermedad en este tiempo en medio de su pueblo, Señor. Donde están las tinieblas hay oscuridad, pero en medio de tus hijos, Señor, siempre habrá luz. Te pedimos humildemente, Señor, que en tu grande amor y bondad y misericordia sea usted glorificándose en grande manera. Bendiga usted, Señor, en su grande amor a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, para que reciban también de su palabra y un oído atento y un corazón dispuesto a mí, Señor, para que usted me dé la gracia, la sabiduría, Señor, la claridad espiritual para poder compartir de esta escuela dominical. Gracias, Señor, por estar ante sus plantas, por tener la bendición de poder compartir junto a mis hermanos, dando las gracias, Señor, en todo, por todo y en todo. A usted, mi Dios, sea toda la gloria, sea toda la honra y sea toda la alabanza. Le damos las gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tenemos para este día 13 de junio, ¿cierto? La lección en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. Y el texto está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Ahí tendremos entonces la lección hoy día. Lo repito una vez más por si acaso. Dice lección Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. Y el texto en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Le daremos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, el texto ahora lo tendremos como ya lo habíamos dicho, se me pierde. En 1 Juan 2:29. En este mismo libro, esta misma carta, pero en el capítulo 2, versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que el que hace justicia es nacido de Él. Bien, bendiga el Señor entonces su preciosa y bendita palabra. Bien, me gozo esta mañana de poder iniciar este servicio de escuela dominical ya mediados de año, tal vez en uno de los momentos más difíciles, ¿no?, de esta pandemia, en un tiempo de pandemia, donde hoy día no
no tenemos la oportunidad de reunirnos, de estar en la iglesia juntos, pero haciéndolo por estos medios. Son tiempos difíciles, pero no obstante esto, sabemos que Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará. Así que esperando que el Señor ponga su mano de misericordia y en alguna medida todo esto pueda pasar. Quizá la añoranza, ¿cierto? En alguna medida, y yo hablo desde el ámbito espiritual, no desde el ámbito humano o secular, porque en ese ámbito ojalá muchas cosas cambien. ¿En qué sentido? En que aquellos hombres, este mundo, que muchas veces, ¿cierto?, produce una tremenda influencia diabólica sobre los seres humanos, pueda perder a muchos y muchos ser ganados para Cristo. Desde ese mundo de tinieblas puedan ser traspasados a la luz en Cristo Jesús. Así que, y en el mundo espiritual, ojalá volvamos a esa normalidad tan anhelada, tan deseada, ¿cierto? Y que en alguna medida nos ha enseñado este tiempo en muchas cosas. Nos ha demostrado la bendición de lo que es tener la oportunidad de estar en la iglesia. Porque cuando no se puede estar, se echa de ver lo importante que es, de poder desarrollarnos espiritualmente, predicar el Evangelio. Conversaba con un hermano otro día, me decía, cuánto anhelo el poder salir a predicar a las calles libremente, como lo hacíamos en el pasado. Hoy día guardando protocolos, no solamente guardándonos nosotros, sino que también guardando a los demás, cuidando a los demás. Porque yo creo que también en esto tenemos que reflejar el amor de Dios. Ahora, lo hacemos porque sabemos que es un proceso temporal, no un proceso indefinido, sino temporal, confiando de que siendo más bien ayuda en el problema y no, ¿cierto?, un problema en sí. Así que por esas razones es que muchas veces, ¿cierto?, hemos tenido que tomar estas decisiones, pero confiando en Dios, que la palabra de Dios no está presa, y seguimos transmitiendo. Ahora lo importante es que cada hermano también pueda tener el deseo de escuchar. Porque hoy día no se necesita otra cosa, un celular, un internet y el deseo de escuchar. Solamente aquello. Celular y el internet hoy día lo tienen muchos, son pocos los que no lo tienen, pero el deseo de escuchar muchas veces es ahí donde está el problema. Que Dios nos bendiga. Bien. Teníamos el domingo pasado la bendición de poder comenzar, ¿cierto?, esta carta, donde el Señor nos señalaba algo muy importante. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esta es una forma muy particular que el Espíritu Santo usa a través del apóstol Juan para señalar que Dios es santo y que en Él no hay pecado, no hay maldad, sino que su santidad es perfecta. Por tanto, imposible para el hombre, el cual está lamentablemente, ¿cierto?, caído en una hechura de pecado, donde el pecado nos fue heredado por causa, ¿cierto?, de la caída de Adán, y luego el hombre peca, ¿cierto?, peca con discernimiento, peca a sabiendas. Quizás al principio es un pecado de ignorancia, pero luego va creciendo, va pecando el hombre, ¿cierto?, ya con todo entendimiento. Entonces, el Señor dice, bueno, si estamos en tiniebla, no olvidemos que la palabra de Dios dice en Corintios, la luz y las tinieblas no tienen comunión. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Por tanto, es imposible que tengamos nosotros comunión si estamos, como dice la palabra del Señor, en tinieblas. Es necesario, ¿cierto?, que en primer lugar nosotros salgamos de esas tinieblas,
salgamos de esa oscuridad y vengamos, ¿cierto?, a Cristo. Bien lo revela el apóstol Pablo, ¿cierto?, en la carta a los Corintios, estableciendo allí el Señor a través del apóstol la importancia, ¿cierto?, de vivir una vida en el Señor. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo o comunión, ¿cierto? Andar en compañerismo es lo mismo que andar en comunión. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y nosotros no éramos justos, estábamos en la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces Juan escribe por el Espíritu Santo también, dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que tenemos compañerismo con él, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como dice acá: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y como dice acá, ¿cierto? Y si tenemos comunión con Dios, también la tenemos los unos con los otros. Porque cuando estamos en tiniebla no puede haber acuerdo, ¿cierto? Compañerismo, comunión, como dice el Espíritu Santo a través de Oseas en el capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos justos en el camino si no están de acuerdo, si no están en comunión? ¿Podré yo caminar con Dios si estoy en tinieblas, en pecado? Entonces el Espíritu Santo nos dice que fiel es el Señor para que esta comunión perdida desde el huerto de Edén hasta Cristo, el hombre pueda nuevamente restablecer, o Dios restablecer, la comunión con el hombre a través de Cristo nuestro Señor. Él es donde nosotros debemos de mirar. Gloria sea a Dios. ¿Dónde debemos de mirar? Donde Dios puso nuestros pecados. Alabados al Señor. ¿Y dónde están puestos nuestros pecados? En Cristo. Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero, Él es santo, inocente, sin mancha, sin pecado. Y en Él cargó Dios todos nuestros pecados. Así que pongamos nuestra mirada donde Dios puso nuestros pecados, en Cristo Jesús. Y dice, esta comunión, que es a través de Cristo hoy día, esta reconciliación, se basa en el hecho de que debemos de confesar nuestros pecados. El hombre no puede estar guardando una vida sin confesar el pecado con humillación, con humildad, con un corazón contrito, arrepentido y humillado, y Dios le perdona. Dice, ¿cierto? Como está escrito: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor. Así que esta comunión perdida, más hoy día, por Dios, a través de Cristo, nuevamente restablecida, cuando el hombre cree en Cristo, le recibe en su corazón como su único y personal Salvador, y es allí cuando confesamos nuestro pecado. El Espíritu Santo nos guía a arrepentimiento, es cuando el Señor, al ver, ¿cierto?, ese corazón contrito y humillado, el Señor perdona y limpia nuestro pecado, y eso que estaba siendo, ¿cierto?, un obstáculo en nuestra comunión con Dios es quitado. Lo que interrumpe la comunión con Dios es el pecado.
Así que ayúdenos al Señor, porque ya en Cristo no vivimos una vida en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Una vida empedernida en el pecado. Una vida donde no había dolor por pecar, no había arrepentimiento. Pecábamos en la injusticia. Dice el apóstol Pablo, si antes presentábamos nuestros miembros a la injusticia, a la maldad, ¿cuánto más hoy día a la justicia? Gloria al Señor. Porque no solamente debemos servir a Dios en el alma y en el espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu es todo nuestro ser. Por tanto, todo también debe caminar y andar como Él nos ha enseñado en su palabra. Ya no en una vida vencida en el pecado, sino que una vida hoy día en victoria. ¿Cómo es nuestra victoria? Nuestra fe en Cristo, que nos lleva, ¿cierto?, a vivir una vida nueva, donde el Espíritu Santo mora hoy día en nuestros corazones. Así que esta comunión tan gloriosa, tan bendita, nace primero del perdón, de la reconciliación, del lavacro, ¿cierto?, por la sangre de Cristo, lo cual quita el pecado y hace que esa comunión sea restablecida nuevamente de parte de Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora en el capítulo 2 continúa esta misma conversación, pero estableciéndonos qué otra cosa importante hay para que esa comunión permanezca. Entonces dice, hijitos míos, y tengo que resaltar, ¿cierto?, esta parte donde el Señor a través de Juan nos recuerda que somos hijos de Dios. Y que esta palabra no es para el mundo, es para los hijos de Dios, es para la familia, es una palabra familiar, no es una palabra para todos, es una palabra para los que han aceptado a Cristo en su corazón. Gloria al Señor. Por eso el mismo Juan establece con mucha claridad en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo que está bajo la influencia de Satanás no nos conoce, porque los hijos de Dios hoy día ya no tenemos comunión con el mundo, con las tinieblas, con la maldad. Por eso es que es tan importante, hermano, que entendamos esta parte, porque muchas veces los hijos de Dios, sin darse cuenta, comienzan a establecer lazos con el mundo y se empiezan a gozar con lo que el mundo tiene, y lamentablemente comienza una disipación, un enfriamiento, un entibiamiento de la fe, porque comienza una mezcla, y esto Satanás lo hace muy, pero muy bien. Amén. Sabe de qué forma puede hacer caer a los hijos de Dios. Y eso no es nuevo. El diablo esto ya lo hizo en el huerto de Edén, donde ciertamente allí comenzó su obra diabólica. El Espíritu Santo nos revela, ¿cierto?, a través de su palabra lo que el Señor nos dice. Dice así el Señor: oh almas adúlteras, Santiago capítulo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que nunca se nos olvide esta parte. Cualquiera que comienza a tener lazos con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y por tanto,
el mundo, ¿cierto? Con toda su vanagloria y con todos sus apetitos y con todos sus deseos, los cuales ciertamente están allí manifestándose para que el hombre se pierda. Esta misma carta, Juan, en el verso 15 del capítulo 2 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, no hay comunión con Dios. Los que son amigos del mundo, los que aman el mundo, no pueden tener comunión con Dios, porque no hay comunión entre Cristo y Satanás, entre el mundo y la iglesia, entre la luz y las tinieblas. ¿Amén? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, por allí, ¿cierto? Comienza la influencia del mundo en lo que vemos. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que, volviendo nuevamente a lo que estamos leyendo, hijitos míos, entendemos que está dirigida esta carta a la iglesia, Así es. no a la iglesia en el mundo, porque bien dijo el Señor, y Juan lo escuchó muy bien, porque no oro por el mundo, sino por estos que estando en el mundo no son del mundo, porque ya habían sido comprados, ¿cierto?, a precio de sangre, o iban a ser comprados a precio de sangre. Así que, hijitos míos, amén, está dirigiéndose a la familia de Dios, a los que hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿esto es exclusivo para algunos? No, es para todos los que quieren venir. Es para todos los que le quieren aceptar. Incluso el llamado sigue siendo vigente y el Señor sigue llamando a todas las almas. Y esperamos que después, o en este proceso tan difícil de pandemia, muchas almas puedan venir a Cristo. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo, esta es la razón de esta carta. No es que a Juan un día se le ocurrió decir, a ver, voy a escribirle una carta a los hermanos. No es así. Gloria al Señor. Esta carta nace del corazón de Dios. Nace del corazón del Señor Jesús. Y a través de Juan, y por medio del Espíritu Santo, Juan escribe lo que el Señor le está dictando. Gloria a Dios para siempre. Amén. Como bien lo establece, porque Juan es un prolífero escritor, ¿cierto?, dentro de los que han sido llamados por el Señor, como Pedro, Pablo, por supuesto, el apóstol Pablo tiene muchas más cartas y mucha más escritura. Pero Juan lo vemos, ¿cierto?, revelado cuando el Señor se le aparece en la isla de Patmos y le revela, ¿cierto?, estas cosas. Y dice que el Señor se le apareció y habló con Juan. Gloria sea al Señor. Amén. Y le dice, escribe estas cosas. Gloria sea al Señor. Verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Gloria al Señor. Así que Juan escribe por la pluma del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo. No fue que un día despertó y dijo, voy a escribir, porque se me ocurrió. El Señor que estaba en él, como está hoy día en nosotros, por misericordia del Señor. Amén. Si es que verdaderamente el Señor habita en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, entonces el Señor le revela y escribe el Señor estas cosas, ¿cierto?, a través de él. Entonces la razón, estas cosas os escribo. ¿Cuál es la razón?
para que no pequéis. Amén, para que no viváis en tinieblas, para que no viváis una vida en la vanagloria de este mundo, en la concupiscencia de la carne, ¿cierto? En el deseo de los ojos, amando el mundo, amando las tinieblas o la injusticia, sino que siendo una nueva criatura. No solo fuimos hechos nueva criatura, fuimos llamados, lavados, limpiados, sino que ahora debemos vivir como nueva criatura. Amén. Porque muchas veces el hombre recibe a Cristo, pero luego se desliza y se aparta, se enfría, se aleja, vive una vida religiosa, pero no una vida en comunión con Dios. No se olvide que el Evangelio no es religión, el Evangelio es comunión con Dios, es vivir en relación íntima con el Señor. Esto es algo muy importante. Dice el salmista en el capítulo 25, versículo 14. Salmista, capítulo 25, versículo 14. Dice así su palabra. La comunión íntima, y aquí nos habla, ¿cierto?, de la comunión íntima, de la intimidad, de la cercanía profunda con el Señor. Dios nos bendiga. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión está con aquellos que viven en el temor, perfeccionando, dice el apóstol Pablo, la santidad en el temor de Dios. Muy importante en nuestra vida el vivir en respeto reverente ante Dios. Gloria al Señor. No al ojo humano, no al que si me ven o no me ven, sino mirando a Dios y guardando nuestra vida para Él, porque le amamos con todo nuestro corazón. Y ahí se perfecciona la santidad, cuando hay temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, cuando no está este freno, el hombre muchas veces dice, todo me es lícito. Pero Pablo también agrega por el Espíritu Santo, más no todo me conviene. Entonces vive una vida en consagración al Señor, guiado en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que esta es la razón por la cual el Espíritu Santo escribe, para que no pequéis. Gloria al Señor. Ahora, como nadie puede ser tan casto y puro, decir, yo no peco más, desde el día en que conocí al Señor ya dejé de pecar y no hay ni un pecado en mi vida, porque eso no es así. El hombre nace de nuevo, pero es un camino de perfección. Ya no vive la vida que antes vivía, ya no es un pecador empedernido, sino que hoy día es un pecador arrepentido que vive una vida esforzándose por agradar a Dios, ¿cierto? En una batalla con su propia carne quizás. Gloria al Señor. Contra el mundo y contra Satanás. Alabado sea el Señor. Estos tres enemigos que batallan contra nuestro cuerpo, contra nuestra alma y contra nuestro espíritu, los cuales por supuesto también el Señor nos dice cómo poder vencerlos a través, ¿cierto?, de su palabra. Algo que no voy a tocar hoy día. Alabado sea el Señor. Por tanto dice, no pequéis. Ahora, si alguno hubiere pecado, ¿por qué? Porque no podemos decir, bueno, yo no peco, pecamos. La Escritura nos dice, ¿cierto?, que estamos atestados de pecado. Ahora, pecamos por ignorancia, muchas veces, durante todo el día. No se olvide que estamos ante la presencia de un Dios que es santo. Es como que si yo tuviera, ¿cierto?, aquí una carpeta blanca, pero de una blancura, ¿cierto?, podríamos decir, irreprochable. Una blancura que por todas partes, ¿cierto?, es blanco. No sea que caiga una milésima de algo que es negro en ella. Inmediatamente usted lo va a ver, porque la blancura va a hacer notar la mancha, va a hacer notar aquella parte de
oscuridad. Dios es luz, Dios es santo. Y ante Dios cualquier cosa, por ínfima que sea, ¿cierto? Por pequeño que podamos decir es este pecado, ante Dios que es luz, ese pecado se toma en cuenta. Gloria al Señor. Por eso todos los días pecamos. Alabado sea Dios. En ignorancia. Y también a veces el hombre peca o pecamos, ¿cierto? Por lamentablemente, ¿cierto?, la naturaleza de pecado que llevamos en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Pero hoy día entendemos que hay una fuente carmesí, la sangre de Cristo. Gloria sea al Señor. Cristo mismo, donde podemos acudir para que la relación con Dios por causa del pecado no se interrumpa, sino primero confesando nuestro pecado, ¿cierto? Arrepintiendo nuestra vida, dejando que Dios obre en todas las áreas de nuestra vida. Dirá, bueno, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no soy el hombre que era, pero a lo mejor hay orgullo, hay ira, Sí, Señor. hay desobediencia, hay vanidad, hay vanagloria, tantas cosas tantas áreas de nuestra vida en las cuales el Señor está trabajando. Falta de humildad, falta de generosidad. Gloria al Señor. En unas puede estar muy bien, pero en otras puede estar más débil. Amén. Dios nos bendiga. Entonces dice, si hubiere pecado, y aquí el Espíritu Santo nos presenta al Señor Jesucristo desde un aspecto legal. Amén. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Señor. Hay uno que nos defiende, que defiende nuestra causa. ¿Y cómo la defiende? ¿O cómo defiende nuestra causa? La defiende porque Él se puso en nuestro lugar, Así es. porque Él tomó nuestro lugar, porque Él vertió su sangre inocente por nosotros. Por eso dice, abogado tenemos para con quién, para con el Padre, es el que intercede por nosotros, porque Él es justo. Amén. Nosotros injustos, pero Él es justo. Sí, sí. Y a través de Cristo tenemos esta grande defensa. Padre, es verdad, mi pueblo, mi iglesia no es perfecta. Gloria al Señor. Y Dios sabe que no es perfecta. Dios sabe que no somos perfectos. Pero yo morí por ellos. Mi sangre está aquí, derramada por ellos. Yo tomé su lugar en la cruz del Calvario. Y a través de esta, ¿cierto?, verdadera afirmación, el Padre, el cual es santo, como también Cristo lo es, y como el Espíritu Santo lo es, a través de ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario, hay remisión de pecado, perdón, misericordia. Gloria sea al Señor. Y algo muy importante que tiene que ver con el perdón, con el amor y con la misericordia, se llama gracia de Dios. Está la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Por gracia sostenemos, mantenemos. Dios sostiene esta comunión con nosotros. Amén. A Jesucristo el justo. Así que en la única parte donde la Biblia representa al Señor Jesús como un abogado es aquí. Gloria a Dios para siempre. Amén. Un abogado defensor, el cual recopila las pruebas para defender al acusado. Ahora, ¿somos culpables? Sí, lo somos. Amén. Gloria al Señor. Nadie puede presentarse frente a Dios y decir, yo soy una blanca paloma. No, Cristo nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa. Aún pecamos, amén, pero tenemos un abogado, gloria al Señor, que aún sabiendo que hemos pecado, dice, entendiendo, gloria al Señor, que el hombre no es perfecto, gloria al Señor, Él aboga, diciendo, Padre, la iglesia
¿cierto? El pueblo cuya cabeza es Cristo y que, como vuelvo a insistir, no es perfecta, gloria al Señor, mas yo morí por ellos. Yo tomé el lugar. Pagué la sentencia, pagué el precio. Gloria al Señor. ¿Cuál era el precio del pecado? La muerte. Así es, Señor. Cristo murió. Amén. Y eso hace que el Padre, a través de este sacrificio, pueda mirar a través de Cristo a usted y a mí, que somos su iglesia, Bendito mi y Dios. vernos perfectos, santos, a través del justo, a través de Cristo. Diciendo, y Él, Cristo, en la propiciación, quiere decir, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, vale decir, todo el que quiera venir a Cristo, recibe la misma bendición. Amén. Gloria al Señor. No se olvide cuando el Señor llamó a aquellos obreros y a todos les pagó un denario. Los que empezaron en la mañana y los que terminaron en la tarde, ¿cierto? Empezaron en la tarde, a todos les pagó un denario. Vale decir, la bendición de la salvación es para todos iguales. Gloria al Señor. Por eso dice, para todo el mundo. Y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Así que tenemos un abogado, gloria al Señor. Él, ¿cierto?, tiene una defensa. Tiene, ¿cierto?, allí esa defensa gloriosa. Gloria sea al Señor. Esas manos horadadas. Sí, sí. Ese costado traspasado. Bendito mi Dios. Las señales de las espinas. Gloria al Señor. Amén. Esa sangre bendita derramada. Gloria a Dios. Esa es la que habla en nuestra defensa. Y a través de eso, esa propiciación o expiación, como en el pasado, en el tiempo levítico se hablaba de la expiación, del sacrificio, Cristo es ese sacrificio. Cristo es esa propiciación por nuestro pecado, el pago por la maldad. Padre, el pecado ha sido total y absolutamente pagado. Gloria al Señor. Pasado, presente y futuro. Gloria sea su nombre. Está todo pagado. Ahora, ¿cómo acceder a ello? Creyendo en Cristo. Amén. Aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, como nuestro único y personal Salvador. Sí, Señor. Y para que tengamos en comunión con Él. Amén. Amén. Confesando nuestro pecado, viviendo una vida en Cristo. Pero ahora, el Espíritu Santo a través de Juan reconoce, dice, pero tenemos que reconocer que si hubiere pecado, o sea, que el hombre, aunque en Cristo o la mujer hoy día camina, aún peca, no de la forma que pecaba antes, pero aún peca, por ignorancia, ¿cierto? Por error, por falla, pero peca, entonces tenemos un abogado, dice el apóstol Juan. Este abogado nos garantiza, gloria sea al Señor, que esa comunión no se interrumpirá. Bendito mi Dios. Cuando también venimos cada día a la presencia del Señor y decimos, Señor, yo me miro hoy día y digo, bueno, a lo mejor viví una vida agradable a ti, pero ante tus ojos, Señor, sé que no es así, que he pecado hoy Así día, es, Señor. en mi Amén. pensamiento, en mis palabras, frente a un Dios santo, imposible no pecar. Porque no somos perfectos todavía, porque cuando seamos tal cual como Él es, entonces seremos como Él es. Pero hoy día estamos en un camino de perfección. Así que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por todo aquel que le quiera aceptar y recibir. Y ahora, el verso 3 continúa diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, todo lo que hemos dicho, la comunión parte desde el momento en que el Señor a través de su gracia nos perdona, nos lava, nos limpia. El pecado, que es lo que interrumpe nuestra comunión con Dios, lo que nos tenía separados de Dios, lejos de la soberanía de Dios,
ya no viviendo, ¿cierto?, en luz, sino en tiniebla absoluta. El mundo está en tiniebla, en oscuridad, en pecado, en muerte. Pero Cristo de la muerte nos traspasó a la vida Amén. cuando creímos y se hizo una obra regeneradora. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo en una nueva criatura y mora hoy día en nuestros corazones. Sí, sí. Por tanto, es importante, como bien lo he dicho, no podemos permanecer ya viviendo como en el pasado. Hoy día tenemos que vivir como una nueva criatura. Amén. El apóstol Pablo, a través de la carta a los Romanos, en el capítulo 6, escribe algo por el Espíritu Santo muy interesante, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, una vez que ya hemos llegado a Cristo, ¿seguiremos viviendo la vida que antes vivíamos? Si usted nació dentro del Evangelio, gloria al Señor, ya ha vivido, ya ha llevado una vida amando al Señor, entonces llegará un momento en que se olvidará de todo aquello y perseverará en el pecado. ¿Seremos pecadores, cierto? Podríamos decir, no arrepentidos, empedernidos en él. ¿Perseveraremos en el pecado, dice el apóstol Pablo, para que la gracia abunde? O sea, ¿mal usaremos la gracia? ¿Nos aprovecharemos de la gracia? Diremos, bueno, total, Dios es gracia, es misericordia y nos perdona porque tenemos un abogado. Entonces pecamos y total después vamos y nos arrepentimos. No, Señor. ¿Es así? No, mi hermano. Eso es salirse de la gracia. Así es, Señor. La gracia significa que cuando el hombre persevera en Cristo, reconoce la palabra del Señor que como seres humanos no somos perfectos y pecamos, pero ya no viviendo empedernidamente en el pecado, sino arrepintiéndonos, consagrando nuestra vida al Señor. Por eso dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta divina es, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos nacido de nuevo. Pongámoslo de la otra forma. Los que morimos al pecado significa los que nacimos de nuevo. Los que hoy día estamos en Cristo. ¿Cómo viviremos aún como si no le conociéramos? Como si nunca hubiésemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Como que si no amáramos a Dios. ¿Cómo podremos vivir así? Cristo es en nuestra vida un antes y un después. Los que venimos del mundo, como yo. Sí, sí. Para mí Cristo es un antes y un después. Yo no puedo vivir como antes vivía, porque ahora le conozco. Aleluya. Y si he pecado, como todos los hombres pecamos, un abogado he tenido. Gloria sea al Señor, el cual de mí ha hecho misericordia. Y quiero no perder lo que estamos leyendo para ir, ¿cierto?, a un momento muy glorioso en las Escrituras cuando David peca frente a Dios. Como todos los hombres. David no es diferente, ni nosotros somos diferentes a David. David pecó Amén. y nosotros también hemos pecado muchas veces. Pero ¿qué dice David en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Este es un salmo mesiánico. David no está apuntando a la ley. David apunta a la gracia. Apunta a Cristo. David tiene en su boca profecía. Amén. Gloria al Señor. Por eso clama al que lo puede librar. Clama al que lo puede limpiar. Clama a la sangre que puede limpiarle. Aunque faltaban cientos de años. Pero David proféticamente está hablando. Gloria al Señor. Sí, Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Porque si decimos, dice Juan, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso,
David está expresando lo mismo. Dice, si yo no reconozco mi pecado, entonces, ¿cómo me podrás sanar? Es lo mismo que si yo no reconozco que estoy enfermo y voy al médico, ¿cómo podré sanar? ¿Cómo el médico me dará el remedio para mi sanidad? ¿Cómo podré recibir el perdón de mi pecado si no reconozco primero que soy un pecador con nombre y apellido? Porque el pecado debemos de mencionarlo con nombre y apellido. Amén. Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, no es que Dios se equivocó conmigo. Como dice Juan, y si hubiéremos pecado, porque reconoce que pecamos, entonces estamos reconociendo a Dios verdadero en su palabra. Sí, Señor, pequé. Amén. No lo estoy ocultando ante el Señor, no ante los hombres. Pequé, Señor, perdóname. Sí, Señor. Porque aquí vemos a David con un espíritu arrepentido. David Amén. había pecado, había mandado matar a Urias y había cometido adulterio con Betsabé. Gloria al Señor. Sí, Señor. Entonces dice la Escritura, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Amén. La intimidad con Dios es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Di. Cristo es la verdad. Amén. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Gloria al Señor. No Bendito fue mi que Dios. expuse mi pecado al mundo, no. No, En lo Señor. secreto conversé con Dios. Amén. Ahora, el pecado en el mundo o en los demás o en los que nos rodean tiene consecuencias. Sí, Señor. Amén. El pecado tiene sus consecuencias. Si usted miente, va a tener una consecuencia el día de mañana esa mentira. Amén. Ese pecado le traerá consecuencias, aunque el Señor poderoso es para perdonar. Sí, Siempre y Señor. cuando no estemos abusando de la gracia o pensando que la gracia es para abusar de ella. Aquí David, ¿cierto?, nos expresa el arrepentimiento Sí, Señor. y también el deseo ahora de David, diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo de alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Amén. David dice, Señor, esta parte de mi vida, te pido que me ayude, auxíliame, Señor, obra en mí, crea un corazón nuevo. No parches este viejo, Señor, no le pongas remiendo a este viejo, no, crea en mí un hombre nuevo, una mujer nueva. Y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Un hombre nuevo, una mujer nueva. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vale decir, el Espíritu Santo, el cual nos guía, es el que debe estar en nuestra vida. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está la oración de David, de todo pecador, con humildad frente al Señor. Entonces, ¿viviremos en el pecado después de haber conocido al Señor Jesucristo? Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Eso debe ser en cada uno de nosotros. El andar, el caminar en una nueva vida. No solamente el Señor me perdonó, me salvó, me redimió, sino que también hoy día soy una nueva criatura. ¿En qué? En una vida no vencida en el pecado, en tinieblas, sino una vida hoy día perfeccionando la santidad en el temor a Jehová, guiado por el Espíritu Santo. Así que dice de la siguiente manera: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice la Escritura a través de Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, os hizo renacer de nuevo en una esperanza viva. Gloria al Señor. O sea, hemos nacido de nuevo. Por eso dice el apóstol a través de la carta a los romanos, así también vosotros consideraos ahora muertos a esa vida pasada,
de la cual yo se lo digo, hermano. Ni siquiera me alegro de aquellas cosas que en un pasado me podrían haber traído, me podrían haber hecho ufanarme de lo que hice, de la mentira, del robo, gloria al Señor, y de todas aquellas cosas que quizás todos los seres humanos hacen, pecando. Miro aquella vida pasada con dolor, miro aquella vida pasada con angustia, y lo único que le pido, Señor, nunca permita que vuelva ya, como el perro al vómito o como la puerca lavada al cieno, dice el apóstol Pedro. Gloria sea al Señor. Así que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién debe reinar en mí hoy día? Cristo, por el Espíritu Santo. En el mundo reina el pecado, en su cuerpo mortal, en sus concupiscencias, en el deseo de su carne desatada. No olvide que la carne no es el cuerpo. La carne es esa naturaleza caída que todos hemos heredado, esa naturaleza de pecado que todos traemos. El cuerpo es una cosa, los riñones, el corazón, ¿cierto? Los ojos, la boca, la nariz. Ese es mi cuerpo, todo lo que Dios ha hecho. Pero mi carne es la naturaleza caída que yo heredé desde mis padres y la he heredado a mis hijos. Y así ha venido esta herencia. Así que ya no vivamos más en la carne, en los deseos de la carne, sino que vivamos ahora en Cristo. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, diciendo, así también vosotros considerados muertos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que cuando la carne a usted le dice algo, hermano amado, todo aquel que obedece a la carne, esclavo es de la carne. Gloria al Señor. Por allí hay una experiencia muy antigua, yo la escuchaba cuando era recientemente llegado al Evangelio, y quizás cuánto antes se hablaba de esta experiencia, ¿no? De aquel hermano que el Señor lo había sacado de las borracheras, del alcohol, había hecho una obra tan grande el Señor, y un día iba pasando por aquel restaurante donde siempre tomaba, y la carne le hablaba, decía, tómate, ¿qué te va a hacer una copita de vino? Gloria al Señor. Recuerda viejos tiempos, mira el saborcito del vino en la boca, qué rico sería, ¿no? Y aquel hermano cuando empieza a tener esta batalla, porque a veces tenemos batallas con la carne, tenemos una verdadera guerra civil y una batalla en nuestra carne, y dice que aquel hermano presionado, atacado por su carne, entonces no toma otra mejor opción que lo que la palabra de Dios dice: no obedezcáis a los deseos de vuestra carne en vuestra concupiscencia. Y tomando un poco de tierra se lo echó a la boca y le dijo: vino querí, tierra vaya a comer, le dijo. Alabado sea el Señor. Hermano amado, esta es una experiencia para que entendamos lo que debemos de hacer. Gloria al Señor. A mí me ocurrió una oportunidad que día domingo, hermano amado, el punto de predicación lo teníamos en un sector donde había que bajar varias cuadras y luego subir. Iba con una flojera saliendo al punto de predicación día domingo, no quería ir, me había atrasado un poco, y eso era de los que siempre llegaba primero, pero ese día iba con tanta flojera y de repente despierto en mí y digo: así que no quería ir al punto, carne. Porque la carne me hablaba, me decía: no, ay, si total, hay como 60 hermanos en el punto, porque los puntos eran bien numerosos, 60 hermanos en el punto. Y tú tenés que predicar en la noche, usted vaya a desgastar predicando, yendo para arriba. Y de repente le digo: ¿así que no querés ir al punto, carne? No, me dijo, quédate acostado. ¿Así que no querés ir? No, no quiero. Corriendo te voy a llevar, le dije. Y me fui corriendo al punto, hermano. Los hermanos, cuando me vieron que venía corriendo, no se podían explicar, pero yo tenía la explicación. O sea, la carne me la llevé corriendo, así que nunca más me hizo problema. Alabado sea el Señor. Nunca más me dijo: me quiero quedar, porque sabía que más encima se la iban a llevar corriendo. Entonces, alabado sea el Señor, como dice el Espíritu Santo en esta hora: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo, quiere decir, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos
de entre los muertos como aquellos que tienen a Cristo en su corazón y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Si esta boca antes servía para hablar todo tipo de sandeces, hoy día mi boca sirva para proclamar a Cristo. Si estas manos antes servían para robar, hoy día estas manos sirvan, ¿cierto?, para poder, hermano amado, trabajar en la obra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y así, todos nuestros miembros que antes usábamos para la iniquidad, hoy día usémoslo para la justicia. Así como me dijo un día una hermana me dijo, mi pastor, así como era chora para el mundo, voy a ser chora para Cristo ahora. Gloria sea al Señor. Así como éramos encachados para allá en el mundo y enfrentar lo que fuera, ahora seámoslo en Cristo Jesús, como el Señor nos ha enseñado. Dios nos bendiga. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿por qué hay gracia? ¿Perseveraremos en el pecado? No, la gracia nos lleva a vivir una vida en Cristo Jesús. Dios nos bendiga, ¿no? Así que, ahora, como dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que tenemos comunión con Él, que verdaderamente caminamos con Él, no solo porque nuestro pecado ha sido perdonado y un abogado tenemos para con el Padre hoy día, sino que guardamos su mandamiento, andamos en su palabra, guardamos lo que Él nos ha dicho, caminamos como Él nos ha enseñado, porque yo no puedo tener comunión con Dios. Y como dice el Espíritu Santo acá, aborrezco a mi hermano. Porque si tengo comunión con Dios, tendremos comunión los unos con los otros. Ahora, yo no puedo decir que ando con el Señor si no hago las cosas que Él me ha enseñado. Hay un dicho muy antiguo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Porque el hombre no puede caminar en Dios y ser un ladrón. No puede caminar en Dios y ser un vicioso. No puede caminar en Dios y andar en Dios y ser un maldiciente. No puede caminar en Dios, llamar al mundo y vivir en el mundo. Algo que muchas veces hoy día ha ido entrando paulatinamente en la iglesia. Gloria al Señor. Una vida más disipada, una vida más light, una vida, ¿cierto?, donde hoy día se vive de otra forma. Gloria al Señor. No buscando una consagración, sino muchas veces una diversión. Dios nos bendiga. Así que el Señor nos bendiga esta noche, o mañana, perdón, ¿cierto? Diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si andamos en su palabra. Dice el Espíritu Santo a través del salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y al decir joven también digo hombre, mujer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No olvidemos que la palabra de Dios es como el agua al cuerpo. Si usted guarda la palabra de Dios, andará limpio. Dijo el Señor, por mi palabra estáis limpios. Juan capítulo 15. Gloria sea al Señor. Así que si miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que el pecado el Señor lo perdonó. Hoy día tenemos un abogado, gloria sea al Señor. Pero también no solo esto, sino que ahora debemos de vivir en una vida nueva, como dice la palabra del Señor en Romanos 6. Ya no una vida vencida en el pecado, sino que hoy día una vida nueva en la palabra de Dios que nos enseña. Gloria sea al Señor. Y esto hará que nuestra vida y nuestra relación permanezcan siempre en el Señor. Y sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco, y no anda en su palabra, no vive una vida nueva, no vive una vida en Cristo, no vive una vida hoy día guardando. Porque ya la palabra de Dios no está solo escrita aquí en la Biblia, ahora está escrita en mi corazón. Ahora el Espíritu Santo me hace entender la voluntad del Señor. Y la unción misma, dice Juan, que está en vosotros, os declarará todas las cosas. El Señor declara en mí. Y ando en su palabra. Gloria al Señor. En justicia, tratando de orar conforme a la voluntad del Señor,
viviendo una vida en temor de Dios, ¿cierto? Una vida consagrada al Señor. No perfecta, no somos perfectos, pero sí una vida nueva. Por eso dice, el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, se está mintiendo a sí mismo. Y la verdad no está en él. Se miente a sí mismo pensando que la religión lo salva. Pensando que golpearse el pecho lo salva. Pensando que si el día domingo va a la iglesia lo salva. Se está mintiendo a sí mismo. No tiene una relación con Dios. Es lo que a muchos les pasa. Son religiosos, pero no tienen relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado no confesado. Porque no hay una vida nueva. Se llega a la iglesia y luego llega a la casa, ¿cierto? Y luego, hermano, comienza a ser igual que cualquier otro mundano. O sea, el evangelio es como ponerse el terno y sacarse el terno. Dios nos bendiga. No hay una relación, no hay una comunión, no hay una consagración. Yo digo, hermano amado, ¿cómo puede ser posible que después, ¿cierto?, de haber estado en el culto y en el servicio, nos vamos a jugar a la pelota y después de la pelota nos tomamos unas buenas cervezas? Hermano amado, eso es desconocer a Dios. Es vivir una vida mundana. Gloria al Señor. Hermano amado, yo estoy de acuerdo que si a usted le gusta esto o lo otro, pero cuando usted, hermano amado, empieza a hacer eso que le gusta, como el fútbol, por ejemplo, una pasión, entonces usted empezó a pecar. Porque nuestra pasión verdaderamente debe ser Cristo y no otras cosas. Y si usted está dejando al Señor por esas cosas, entonces, hermano amado, ya no reina Cristo en su corazón, reina el pecado, la concupiscencia de su carne. Y el Señor, que grande en misericordia, Él nos va perfeccionando, pero tenemos que dejarnos perfeccionar. La palabra nos perfecciona, como esta mañana, cuando el Señor nos declara abiertamente las cosas. Si usted las escucha, las atiende, las recibe, entonces le perfeccionará. Pero si usted la atiende, la escucha y no la recibe, entonces entra por un oído y sale por el otro. Pero el Señor nos perfecciona a través de su palabra, por medio de la fe en ella, ¿cierto? Dándonos a entender el Espíritu Santo la voluntad de Dios. Pero el que guarda su palabra, el que, ¿cierto?, no solo la guarda, no solo, tengo guardada la Biblia, mi pastor, bien guardadita, cuidadita, no. El que guarda su palabra quiere decir el que la pone por obra. Amén. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha hecho más perfecto. Gloria sea al Señor. Ese amor recibido ha traído como fruto, como consecuencia, una vida que se ha ido perfeccionando en el Señor. Por eso sabemos que estamos en Él. Porque ya no andamos como anduvimos. Porque hoy día caminamos en una vida nueva. Porque hoy día, ¿cierto?, ya no somos el hombre o la mujer que éramos. El Señor está haciendo una obra en nuestra vida. Por eso sabemos que Él está con nosotros. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Gloria sea al Señor. Amén. Dios nos bendiga, ¿no? Luego la lección sigue. Pero esta debe ser, en palabras finales, lo que debemos de entender. La relación comienza cuando el Señor ha quitado el pecado y somos hijos de Dios. Continúa porque aunque pecamos ya no a la manera que antes pecábamos, tenemos un abogado el cual murió y se dio a sí mismo por nosotros para que esa relación permanezca siempre junto a Dios. Pero ahora también tenemos que entender que hecha esta obra, debemos de andar como Él anduvo, en una vida nueva. Gloria al Señor, que se va perfeccionando día a día. Y cuando la palabra de Dios le habla, en vez, como algunos no, se enojan, reclaman, buscan en la Biblia para ver cómo pueden refutar, en vez de eso, recibir la palabra con acción de gracias y ponerla por obra. Señor, esta área en mi vida no la he logrado vencer. Esta concupiscencia de mi carne, de mis ojos, Señor, no la he logrado. Esta boca mía que me traiciona, Señor. Gloria a Dios. Porque cuando yo, Señor, digo algo que no debe ser,
Sé que peco contra ti, Señor. Perdóname, límpiame. Quita de mí esta maldad, Señor. Hazme cada día como tú. Este es mi anhelo. Hoy día miramos, ¿cierto?, al mundo, a la juventud, y dice, ¿cómo me gustaría ser como esa estrella? ¿Ah? Gloria al Señor. Como ese famoso o esa famosa. Gloria a Dios. Otros dicen, ¿cómo me gustaría tener su cuerpo, su belleza? Otros, su inteligencia. Gloria al Señor. Anhelan, ¿cierto? Sus íconos son aquellos que aparecen exitosos en el mundo. Pero sabemos que todo eso es vano. Todo es vano. Todo está vacío. Gloria al Señor. Eclesiastés dice, alabados al Señor, ¿cierto? Que todo es vanidad bajo el sol. Dios nos bendiga. Pero qué hermoso es poder decir, yo quiero imitar al Señor Jesús. No como algunos ridículos que, ¿cierto?, se dejan crecer la barba y se ponen quizás, ¿cierto?, no sé, una vestidura blanca o túnica para querer parecerse físicamente al Señor, porque ni siquiera saben cómo el Señor fue, sino en su carácter, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su amor al Padre. Gloria al Señor. Parecernos a Cristo y andar como Él anduvo. Realmente este debe ser, como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo quería imitar al Señor. Nosotros querramos lo mismo. Amén. Ser como Él es. Su amor, su gracia. Porque cuando uno quiere ser como alguien es porque lo admira. Amén. Es como el hijo cuando está pequeño y dice, yo quiero ser como mi papá. Porque lo admira. Me gusta como es mi papá o mi mamá. Porque tiene una admiración. Así también nosotros podamos mirar al admirable, que es Cristo, y tener una admiración y querer ser como Él es, porque le admiramos en todo lo que Él es. Bendiga al Señor su preciosa y bendita palabra. Vamos a dar gracias al Señor por esta escuela dominical. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Bendígala, Señor, en nuestros corazones. Iniciamos este día domingo comiendo, alimentándonos, fortificándonos con este tremendo desayuno espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra bendita y gloriosa. Y permite, Señor, que ella nos bendiga en grande manera. Damos gracias, Señor, por lo que hemos recibido, por el alimento que nos ha sustentado. Y te rogamos, Señor, que no solamente hayamos oído tu palabra, sino que también la pongamos en obra, en nuestra propia vida, Señor, en nuestro propio ser, para que, Señor, viviendo una vida admirándote, Señor, admirando tu amor, tu gracia, tu valentía, Señor, admirando tu compasión, admirando que tú eres Dios por sobre todas las cosas. No quisiera nunca, Señor, salir de esta relación íntima, de conocerte, Señor, y de guardar tu palabra en mi corazón. Gracias, Señor. Bendícela ahora. Bendice esta palabra ahora en nuestras vidas, dándote, oh Dios mío, la gracia, la gloria, la honra, la alabanza en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y quiero, hermano, darle un anuncio. Estaré la semana recordándolo. La escuela dominical, ya entrando en el mes de invierno, pronto ya entramos en invierno, la escuela dominical va a iniciar a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Yo hoy día ya vi que a las 10 habían bien pocos hermanos conectados, porque parece que se quedaron algunos pegaditos en la cama. Amén. Así que la escuela dominical a las 11 de la mañana
el próximo domingo. Lo espero a las Amén. 11. Y hoy día a la tarde a las 7. Lo espero en el culto Sí, Señor. para que compartamos de la palabra del Señor. Amén. Me gustaría que me hiciera llegar sus comentarios con respecto a este cambio de horario y me hiciera ver sus sentimientos, sus deseos, si este cambio de horario le acomoda, ¿cierto? Porque bueno, siempre tenemos un cambio de horario en invierno y verano, lo hacemos siempre en la iglesia. Así es, Señor. Pero hoy día me gustaría que usted lo compartiera. Amén. Así que hoy día, ahora o si no a la noche, en el culto usted me pone allí un mensaje con respecto al cambio horario. También, hermano, amado, hemos creado ya no un Facebook, sino que una página. ¿Ah? Hoy día es una página, o lo que le llaman fanpage, de Iglesia Unificada Templo Central. Amén. He mandado todas las solicitudes de amistad a todos mis hermanos. Si usted le llega, acéptela, porque de aquí, yo creo una semana más, vamos a empezar a transmitir por esa página. Amén. Para ya no estar transmitiendo por mi Facebook, sino que esto darle, por supuesto, un sentido más corporativo, un sentido más de iglesia, podamos transmitir a través de la página o la fanpage de la Iglesia Unificada, así se llama, Iglesia Unificada Templo Central. Estaremos transmitiendo ahí, por supuesto, compartiéndolo a través de mi Facebook también y a través de todos los Facebook, cosa que Sí, Señor. se amplíe, ¿cierto?, la posibilidad de llegar a muchos más. Amén. Bien, ojalá que nos resulte, está también en que usted nos acompañe, ¿cierto? Y solamente desearle que el Señor les bendiga. Vamos a compartir algunos mensajes. Nuestra amada pastora dice que hoy tengamos una hermosa escuela dominical. Dios bendiga a todos los conectados. Amén. Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor, dice nuestra amada pastorita. Amén. Nuestra hermana Margarita junto a nosotros, un saludo para ella. Nuestra hermana Yexenia también junto a nosotros, dice amén, alabado sea el nombre del Señor Jesús, dice ella. Nuestra amada hermana Daniela junto a nosotros, nuestro hermano Leonardo, nuestra hermana María Asensio, Camila, Lorena, mi hermana Yesenia junto a Emita, Gonzalo, dice amén, así es Señor. Nuestra amada hermana María Painemal junto a nosotros también, nuestro hermano Manuel Painemal, un saludo grande para allá, para Nueva Imperial. Ella dice amén, hermosa palabra. Les pido oración por mí. Estoy hospitalizada en espera de una operación a la vesícula. Muchos Amén. saludos, Pastor Francisco. Amén. Estaremos orando ahora mismo por usted, mi hermanita María. Amén. Amén. Antes de pedir la bendición, vamos a hacer este ungimiento. Estaremos orando y por favor, cuando ya salga todo bien, me da el aviso para saber que todo está bien. Un saludo grande, un abrazo. Dios va a estar con usted y va a estar también ahí dirigiendo las manos de esos médicos para que en todo le vaya bien. Amén. El Señor bendiga a mi hermana Daniela. Dice, Sí. quiero darle gracias a mi Dios por todas sus bondades de esta mañana y porque su palabra gloriosa nos recuerda que moriste por nosotros y que me lavaste y me limpiaste con tu sangre bendita para que hoy yo te alabe y te adore con un corazón agradecido, pues tú eres grande y lleno de misericordia. Gracias, mi Dios, por todo lo que me has dado. Amén. Está bueno el horario, papi, me dice. Amén. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Dios Amén. bendiga a nuestra hermana Daniela, que es la primera que me ha puesto un comentario allí, ¿cierto? Amén. Con respecto al horario. Dios bendiga a mi hermana Daniela, ¿cierto? Que está allí siempre presente y atenta. Eso quiere decir que está atenta, escuchando. Así es, Señor. Los demás pusieron un mensaje y están haciendo cualquier cosa menos escuchar la palabra de Dios. Así que Dios nos bendiga. Vamos a pedir el ungimiento por Amén. nuestra hermana María Painemal. Amado Dios, Sí, espero, Señor. Señor, que en este momento, allí en sus manos benditas, Sí, Señor, está nuestra hermana María Painemal, Amén. hoy día hospitalizada por esta operación a su vesícula. Sí. Señor, yo te pido que en tu grande amor y misericordia le unjas, Señor. Amén. ¿Para qué? Señor, si haya tenido que llegar a ser operada, conforme a tu voluntad lo es.
Dirige es, las Señor. manos de esos médicos, Señor. Amén. Permite, Señor, que esta operación sea un éxito. Sí. Señor, luego también, Señor amado, Dios mío, su recuperación. Amén. Como así también guárdala, líbrala, Señor, de todo contagio en el hospital. Así Y permite, Señor, que tu mano de misericordia esté con ella. Amén. Infúndale usted aliento, infúndale usted gracia y bendición. Señor, le damos las gracias y rogamos humildemente que en el nombre de Jesucristo nuestra hermana sea ungida para la gloria de su nombre. Y si aún antes, Señor, usted se quiere glorificar y sanarla, amén. Está en Así sus es, manos. Señor. Y si quiere usted que tenga que pasar por esa operación, Señor, sé que usted estará con ella. Amén. Dios mío, le damos las gracias y rogamos estas misericordias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para para siempre. La bendición. Amado Dios, te damos las gracias por tu amor, por Sí, tu bondad. Señor. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas. Amén. Y derrama, oh Señor, de tu gracia cada día más, Bendito abundantemente en Dios. nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra. Permite Amén, que ella Dios. quede atesorada en nuestras vidas conforme Señor. a la multitud de sus misericordias. Bendito Dios. Permita que este día estemos atentos, vigilantes, dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Te lo rogamos todo por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. siempre. El Señor le bendiga y le guarde. Nos estamos viendo Amén. a la larga.